¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, se podría decir que es la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, donde nos reunimos acá en mi taller para, bueno, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias personales. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal. Bueno, espero que anden bien. Un día relativamente agradable, estuvo lindo. Se puso un poco frío ahora. Yo terminé de realizar unas tareas donde estuve haciendo un poco de fuerza. Y me puse la campera, pero ahora en rigor a la verdad ya es como que me templé de nuevo y posiblemente en el transcurso de la charlita me la saque. Espero que anden bien, como dije. Bueno, habrán visto y quiero ser directo, rápido y contundente. Al que no le gusta el contenido del canal, le pido por favor que se vaya. No necesito gente que no le guste lo que está viendo. De hecho, hoy no va a haber nada interesante, como siempre. Voy a hacer estas aclaraciones al principio del video, al principio de la charlita, porque se da el factor que agarran, yo sé que la charlita, los videos son largos, lo avanzan porque se aburren, después caen en una parte sacada de contexto, obviamente no viene en el contexto de la charlita, de la conversación, y empiezan a hablar pavadas, o sea, me las hacen llegar por Instagram, me las hacen acá en los comentarios, y la verdad, como yo con esto no gano ni pierdo, y tampoco le quiero hacer perder el tiempo a nadie, los que no estén conformes con el contenido del canal, con lo que yo digo, con lo que yo hago, tiene la libertad de irse. De hecho, no nombré a ningún amigo del canal, porque muchos de los que yo consideraba amigos, a mí me han llegado las capturas de los comentarios del video que hizo el amigo de los infomerciales, y ya lo estoy terminando con este tema, no estoy hablando del tipo, estoy hablando de los amigos que tengo acá o consideraba que tenía acá, cosa que a mí no me molesta en absoluto que hablen bien de él en su video. Lo que me molesta es que hablen mal de mí, díganmelo acá en mi canal y bueno, si se quieren ir, váyanse. Dado que bueno, hay muchas personas que generalmente me dicen una cosa, me hablan de una manera y por lo que vi exponen de otra. Así que bueno, nada, tienen la libertad de irse. Es más, estoy deseando que varias personas de acá se vayan, que yo consideraba gente amiga, pero no porque opinen como yo, sino porque estaban siempre, escuchan, pero que lo que escuchan les resulte molesto, no les guste, les parezca que tengo envidia, y ahí es la parte que a mí me molestó. Yo, la verdad, no conozco el sentimiento de la envidia, y creo que el que me dice envidioso en sí no sabe lo que es el sentimiento envidia. La verdad, no tengo envidia, ya vamos a desarrollar un poco ese tema, pero quería agarrarlo de entrada, el asunto, y los que se aburren, váyanse. Sinceramente no me interesa tenerlos acá en el canal, porque bueno, no suman. Voy a silenciar unas notificaciones y ya seguimos. Desactivar. Listo. Bueno, como les estaba diciendo, la verdad no me interesa tener gente que no le gusta lo que escucha, o sea, y que avanza el video y cae en una parte. Por ejemplo, yo en la charlita que desarrollé ayer había mencionado a Damián Chapone, y me hicieron llegar un par de comentarios diciendo, ahora te vas a meter con Damián Chapone. Nada que ver, nada que ver. Yo estaba ejemplificando lo que pasa con un generador de contenido con el público. O sea, el público se cansa, se aburre. Y no quiere decir que uno les falta el respeto, no quiere decir que uno los trate mal, no quiere decir que uno los conteste con soberbia. Quiere decir que simplemente el entretenimiento que uno volcaba en esa persona pasó. Cambiaron los intereses, se dio cuenta que uno es un gil y no un genio, o no un genio pero es buena persona y se dio cuenta que es mala leche.
Yo lo que decía de Damián Chapone es que los entendía a los que se van del canal, porque a mí me pasó, y voy a contar de vuelta la anécdota, y los que la escucharon y les molesta, también váyanse, no hay ningún problema. Yo lo que decía es que en el año, creo que era 2017, o no sé si un poquito antes quizás, yo estaba lejos todavía de YouTube, de subir contenido y de mirar YouTube. La verdad que cuando empecé a mirar YouTube, uno de los primeros canales que me aparecieron, sugeridos, será por lo que yo hago en el taller o por, no sé, la inteligencia de Google o de YouTube, es así. Me aparecieron videos de Damián Chapone. Damián Chapone. Me hice bastante fanático, los miraba todos los videos, de hecho estaba armando motores, enchavetando motores, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y me ponía a mirar el video de Damián. Damián es un pibe que para mí es un genio y la verdad la tiene clara, le encontró un cuartito de vuelta a todo, a YouTube, a la mecánica, un pibe admirable, la verdad que yo le llevo unos años y el pibe sabe, tiene conocimientos. Desarrolló un sistema que es meterle a los Corsita un motor 2.4 de Chevrolet, que él mismo elaboró las patas, primero en cartón, después en chapa, y después, bueno, ya las mandó a mecanizar y ya las vendían como kit y listo. Pero el tipo arrancó con lo que es la conversión de Corsa 1.4, 1.6 a 2.4, que con ese motor es un petardo el auto. Yo lo que decía es que de tanto seguirlo, un día me sonó la notificación que Damián Chapone había subido un video y ya no entré a mirarlo, lo miré después. Y me llegó otra notificación que decía motor 2.4 explotó. Y dije, oh, otra vez le explotó, ya le explotó la vez pasada. Entonces genera un aburrimiento y nada, no quiere decir que el que genera el contenido sea un mal tipo, ni el que lo está viendo tampoco. Quiere decir que uno se aburrió, en algún momento se sintió que por ahí el contenido por el que entró iba por un lado, mutó a otro lado el canal. Listo, tienen la libertad de irse. Lo que no tienen la libertad es de prejuzgar diciendo que yo tengo envidia del tipo. Yo la verdad no tengo envidia de nadie, no lo tengo por qué recalcar, pero no me gusta que algunas cosas se den por sentadas, porque a diferencia de lo que muchos crean o lo que muchos piensan, no me gusta dejar cabo suelto, porque también están los payasos, los panchos, que dicen, si das muchas explicaciones es porque es verdad. Pero esos son ítems de psicología barata que la verdad nunca entendí, ni me interesó tampoco entenderla. Si yo salgo a hablar es porque soy un tipo que habla, no le gusta quedarse con ninguna duda y no le gusta quedarse con ningún cabo suelto. Verdaderamente, si el tipo, si el infomercialista piensa que yo lo envidio o que quiero visualizaciones, pues también leí que quiero visualizaciones. ¿Visualizaciones de qué? Tengo videos con 80 vistas. A mí me importa 3 pepinos las visualizaciones, no gano nada. Con que lo vean 5.000 personas o 4. La verdad, me da exactamente igual. Eso por un lado, la verdad que lo que yo decía de Damián Chapone, eso quiere decir que avanzaron el video hasta un punto y no entendieron el contexto del cual estaba hablando. Después, subo el ajuste de una válvula de alivio de termo. Me ponen, ¿así vos probás las francesas? ¡Oh, vaya toma de contacto! Eso denota que no entendés nada, no sabés absolutamente nada. La verdad que gente así prefiero que no esté. La verdad no me suma. Ayer se generó una controversia porque, bueno, cambié un bastidor de 2 puntos que para los reglamentaristas, y la verdad que había gente que aprecio, que comentó pavadas. Vamos a ser realistas y vamos a hablar con cosas concretas. Hoy en día, una visita a un domicilio, hoy estamos a
creo que 2, 3 de julio del 2024, por ir a un domicilio se cobra 30.000 pesos. La persona a la que le fui a hacer el trabajo no tenía ni la mitad. No tenía ni la mitad. Están los que dicen por 50 centímetros de cable hubiese puesto. No, yo no tengo por qué andar poniendo 50 centímetros de cable. Le cambié el bastidor, se lo dejé andando en las mismas condiciones que lo tenía. Le cobré la mitad, cosa que es un despropósito, porque yo no tengo por qué andar haciendo trabajos por la mitad de precio. Están los que van a decir, bueno, ¿para qué lo hiciste? Para no dejar tirado a nadie. Porque me sirvió 10 minutos de laburo, 15 lucas. La verdad que me quedaba de paso. Lo hice con las herramientas que tenía encima. La verdad que lo subí justamente esperando esta reacción. No esperando que sea algo, ¿cómo sabe el tipo? Qué bien que cambia el tipo. Después, acto seguido de haber hecho una charlita explicando para los amigos el contexto del trabajo, el contexto de cómo fue, saltaron un par de salames, Electro no sé cuánto, y te lo digo en la cara, sos un gil, sos un salame, te lo digo en la cara, sos un salame, Electro no sé cuánto, Pirulo, hablando de reglamento. La verdad, loco, el día que subas videos, que muestres lo que haces, bueno, ahí vamos a ver si orinás agua bendita o qué onda. Yo la verdad que cambié un bastidor por la mitad de plata que a mí me correspondía ganar por no dejar a alguien tirado. Después, bueno, como ya más o menos se había hecho Voz Populi, que no conozco de reglamento, siendo técnico electromecánico, subí del año 2021 que yo había desarrollado un par de videos hablando del armado de bastidores en forma reglamentaria. Porque si yo empiezo a subir los que armé hoy en forma reglamentaria, van a decir, no, como te sacaron mano ayer, hoy lo haces bien. Lo sé hacer desde los 18 años eso, déjense de joder. No vi uno que comente, de todos esos que a mí me llaman mala leche y envidioso, no vi uno que comente, la verdad, está bien, tenés razón, sacando la tecnología de aquel momento, que ya pasaron 3 años, en la calidad de la filmación es un montón, porque es un montón, pasaron 3 teléfonos, porque lo cambio de vez en cuando, y la resolución de la cámara era malísima, no era un video para jactarse de lo bien hecho que está, lejos de ser cheto, pero los conceptos básicos, reglamentarios, se cumplían todos, son inobjetables. Y te lo digo a vos, Electro no sé cuánto, payaso, la verdad que me das lástima. Como tantos otros que acá hablan y nada, la verdad que los consideraba amigos, pero amigos no, o sea, amigos es otra cosa. Pero bueno, gente con la que uno habla, saluda, buena onda, y después van al otro canal, cosa que está muy bien. Por ejemplo, para que vean que no estoy hablando por hablar, ni estoy hablando mal de nadie, Pablo Lima, que lo tengo acá, es un amigo de la primera hora, fue y comentó en el video del infomercialista. Pero, perfecto, el tipo le dijo, che, qué buena la Irimo, espectacular, muy buen video, listo. Dio por sentado que todo lo que dijo le gustó, no me ofendió, no me faltó el respeto, que no está mal que me falta el respeto gente afín a él, pero gente que viene acá y me dice capo, ídolo, y después me dice allá que soy un envidioso y un mala leche, piénsenlo, la verdad que parecen minas, loco, parecen minas. Están los que van a decir, yo vine acá para ver herramientas y cosas técnicas y esto es la novela de la tarde. Te invito a retirarte. Váyanse todos, los que no consideran que el contenido es de su agrado, a mí me hacen un favor yéndose. No estoy enojado, no estoy nervioso, no. Trato de que los comentarios que queden, que hagan, que haya en los videos, los responda y sean sobre temas que estamos manejando. Yo el tema del muchacho este lo voy a ir dejando, pero no porque me hizo callar la boca, ni porque le tenga miedo, ni porque me importe 3 pepinos. Algún día nos vamos a encontrar y lo voy a hablar. Porque que él piense que yo le tengo envidia o que busco visualizaciones, la verdad, estás equivocado, loco. Estás muy equivocado.
En los videos estos que estoy hablando, que subí del armado de bastidores, hoy el amigo Cronos vio claramente como yo lo saludaba a él en el año 2021. O sea, para los giles esos que dicen que a mí no me conocen ni por gil, quiero que sepan que hablamos, cambiamos mensajes, nos encontramos, compartimos algunas cosas, no desde el año 21. Desde el año 21 empezamos a tener contacto. Y creo que él se comunicó conmigo. Después, en el año pasado, tuvimos una relación un poco más frecuente. Y no sé si de amistad, pero estaba encarada a una buena onda. Después, aunque lo niegue, a él no le convenía juntarse con un loquito impresentable como yo. Eso es así. Había un montón de cosas que íbamos a realizar en su taller, en mi taller. Pasó el quilombo de Rucci, el tipo, no, sí, después lo hacemos, mañana tengo... Listo. Un montón de cosas que no saben. Entonces, no hablen estupideces. Es así. Es así. Es como lo estoy diciendo. Y lo estoy diciendo al principio del video. Primero para invitarlos a que se vayan los que no les gusta, sea quien sea, no me interesa. Y segundo, porque después lo sacan de contexto. Avanzan, porque le parece una cansada lo que uno dice, y ven, por ejemplo, el caso de Damián Chapone. Yo de Damián Chapone estaba diciendo que para mí es un crack el pibe. La verdad, es un grande. Y la supo hacer, y le va re bien, y es de Padua, y le hemos comprado algunos repuestos que él saca de los Corsa porque no los va a usar más. Como va a meter otro motor, esos repuestos originales, quizás con muy poco uso, en los Corsa que estaba armando yo, me sirvieron. Yo armé 3 motores para los Corsa que compramos en un remate judicial junto al Golcito. Ahora dijeron, no, porque ahora te metes con Damián Chapone. ¿Qué me voy a meter con Damián Chapone? ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, nada. Hay un par de tipos que verdaderamente son giles. Son giles y bueno, me gustaría ver sus laburos, me gustaría ver cómo se manejan, me gustaría ver cuánto cobran por una tarea, me gustaría ver con qué clientes se manejan. Nada, la verdad, no estoy ni enojado ni nada. Simplemente quiero poner claros sobre oscuros. Y bueno, los que se quieran ir, váyanse. No tienen ni siquiera por qué estar. Después otro tipo ahí que yo lo saludaba, intercambiábamos, hablábamos. Tenía una participación en el canal. No, yo me tuve que ir porque me parece... Tómatela, boludo. Está todo bien. ¿Qué tenés que andar llorando? La verdad, pancho, total. Pancho. O sea, pero bueno, nada. Listo, genial. Yo voy a seguir. Como siempre. O sea, ¿ustedes se creen que voy a dejar de hacer videos porque digan, hagan, piensen, supongan? Fíjense, capaz que el canal, yo personalmente no estoy a la altura de sus expectativas y se pueden ir. Se pueden ir. O no mirar. La verdad, no. Díganme un video en el que yo les haya dicho, les haya sugerido: síganme, quiero que vean mis videos, compartan, comenten, todas las pavadas que dicen los demás, dedito arriba. Es más, algunos amigos que verdaderamente les gusta, dicen, che, loco, pongan like, ¿cómo puede ser que tantas vistas y no like? Bueno, eso quiere decir que lo ven pero no les gusta. Entonces, bueno, listo, loco. Tampoco subestimen. Tampoco subestimen porque soy un tipo que tiene historia. Tiene historia y la voy a defender. La voy a defender porque hay experiencia. Hay que evaluar si sirve compartirla o no. Me di cuenta que quizás no. Cuando muestro cómo ajustar una válvula de alivio, que parece una pavada, pero el único que se dio cuenta de cómo era la cosa fue Martín Cortés, que se dio cuenta del torque y la herramienta que hay que usar, porque no es apretar y apretar porque se deforma. Saltaron. ¿Esa es tu forma de probar una francesa? ¿Esa es tu toma de contacto extrema? No, salame. Sirve para apretar fuerte y para apretar despacio. Lo que estoy mostrando es cómo se aprieta. Bueno, nada.
quería hacer estas aclaraciones porque después, como dije, la sacan de contexto y hacen conjeturas que están lejos, completamente lejos de lo que es la realidad. Yo a veces también pienso, hablo, comento, como si todos estarían encajados en la conversación y siguiendo el hilo de la historia. A veces no es así. También mencioné las capturas de los comentarios y muchos dijeron, no entiendo de qué capturas hablan. No, como yo no veo los videos, o no, cuando lo vi no estaban los comentarios, me pasaron los comentarios, mirá, che, este que vos saludás, bueno, listo, ya está. El muchacho, algún día nos vamos a encontrar y lo vamos a hablar. En los términos que él quiera, no me importa. Pero si piensa que soy un envidioso y que busco visualizaciones, fíjate, loco. Fíjate, estás equivocado. Pero bueno, nada. Hechas las devoluciones de la novela de cada día y volviéndolos a invitar a que se vayan los que se quieran ir, vamos a la temática de lo que tenía pensado para hoy, que es poner un poco en valor estas pinzas Baco, pinzas que conmigo tienen historia, que se caracterizan por ser de la década del 90. Bueno, tenían la contra, que venían duras, se han ido trabajando a lo largo de los años, los aislantes, los mangos, los grip, eran bastante cómodos, bastante lindos, con un buen tope, pero tenían la particularidad que se engrasaban, se manchaban, no quedaban estéticamente bien, y no en un uso en mecánica, porque todas estas pinzas han empezado a trabajar conmigo en electricidad, como siempre. O sea, las herramientas tienen un ciclo, sacando, bueno, los tubos que puedo tener, punta multiestría, punta river, los Torx hembra, que generalmente no se utilizan en otra cosa, se utilizan netamente en mecánica. Hay herramientas que obviamente las compré y las utilizo en lo que es el taller. Por ejemplo, un mango de fuerza de 47 centímetros no lo voy a utilizar en un domicilio, es muy raro. Muy raro, no ha pasado. Sí, por ahí el torquímetro, cuando uno desarrolla un tablero eléctrico, un tablero en trifásica, de los cuales tengo varios armados, por ahí torquea las barras. Pero es un uso de 5 minutos. Generalmente son herramientas que están orientadas a lo que es el taller. Estas pinzas arrancaron a trabajar en electricidad. Después, bueno, han ido perdiendo el filo. Sinceramente ha pasado eso. Y ya por ahí para lo que es electricidad no servían. Fueron bajando hasta, bueno, llegar al taller, donde por ahí el uso es un poquito más exhaustivo que en lo que serían las cajas de herramientas. Estas particularmente son las de 180 milímetros. Sí, 180. Tendría que medirlas. Tengo una de 200, pero quiero salir de la duda de lo que agarré del tablero. No, sí, son las de 200 milímetros. 8 pulgadas. 8 pulgadas, no 180. 8 pulgadas. Y tenemos esta, que es la de 6 por 150 milímetros. La verdad, una pincita muy linda, muy cómoda. Pero, bueno, tenía esas falencias que por ahí, como dije, los mangos se aflojaban. Todas las unidades tienen los mangos pegados con cemento de contacto. Porque tenían ese tema. Uno trabajaba en la tracción, se terminaban viniendo. Los he ido pegando, no han tenido problema. Después, bueno, tenían la curiosa cualidad que se lastimaban, se rajaban. Quizás
ahí, sacando el valor sentimental e histórico de estos mangos, los ergo, la verdad que son bastante más anatómicos para mi punto de vista que quizás estos. Pero han sido herramientas muy, muy útiles, me han acompañado mucho tiempo. De hecho, me acuerdo en primer año del industrial, en el taller de electricidad, el profesor tenía jueguito de pinzas Baco y destornilladores Baco que estaban celosamente guardadas en lo que denominábamos el pañol. No dejaba que ningún alumno los utilice, cosa que eso lo veía mal porque eran herramientas adquiridas por el colegio para el uso de nosotros. Eran herramientas que las veíamos como de tipo que sabe. Bueno, ya conocen esa historia que había con las herramientas de la década del 90, que compraba en Morón, historia ya conocida, pero siempre hay algún amigo que le gusta escuchar esa parte y también le gusta recordarla, porque hay muchos amigos que vivieron la misma época. En la década del 90, los que por ahí estábamos luchando con un pequeño ingreso de plata, se podía comprar cualquier cosa, porque aparte éramos muchachos y no teníamos determinadas preocupaciones que tenemos hoy, y bueno, un montón de cosas. Pero bueno, las herramientas Baco eran herramientas muy imponentes. La verdad que todo lo que era Baco era imponente. Después, bueno, tenemos una de la línea Taurus, una de las Taurus que tengo. Esta no es la pavonada, esta es una... venía cromada, en cromado venía. Alicate de 7 pulgadas, con su característica cabeza triangular alargada hacia la punta, que le da una anatomía distinta que es bastante llamativa al momento de trabajar, porque por ahí nos llega a determinados lugares. Salvando las distancias, si me van a entender los que conocen de herramientas, a mí, cuando trabajaba con esta, que tenía esa ventaja ante por ahí una cabeza más chica y redondeada, porque si bien es triangular, pero podemos notar que está redondeada. En esta se nota quizás un poco más. Me dio la misma sensación al momento de utilizar la Inco multifunción. Si bien no la utilicé para pelar cables ni para crimpar nada, la cabeza alargada, que no llega a ser obviamente una pinza de puntas, pero está lejos de una pinza de 8 pulgadas estándar, sirve para llegar a determinados lugares que quizás con las comunes no se puede. Así que bueno, acá tenemos una Black Decker que la quiero limpiar, la quiero poner un poquito en valor, porque es una herramienta que yo la he pagado por buena. Todas las herramientas Black Decker que he comprado, o Black & Decker, no así las máquinas. Tengo máquinas del año 93, tengo máquinas de agujerear, caladora, moladora, las que venían negras. Después, tengo la que ven bastante seguido, que entre paréntesis, no sé si en lo que queda de esta semana no, pero en la otra van a ver la ejecución completa de una instalación de gas para 3 bocas. Donde se van a poder hablar de varias cosas, por ahí van a ver el rotomartillo total, la roscadora de caños, me van a ver utilizando las máquinas, para todos los que hablan. Esto es una instalación que tenía que desarrollar y les voy anticipando lo que se viene. Pero como les decía, sacando las máquinas, las herramientas de mano de Black & Decker, la verdad, Black & Decker, no me han dado resultado, parecen una genérica quizás de calidad, pero no me ha gustado. Así que le vamos a pasar un poquito el cepillo y vamos a ver qué tanto la podemos mejorar, qué tanto le podemos limpiar los manguitos.
oxidación ha salido. Quiero que sepa que son pinzas retrabajadas, recontratrabajadas. Vamos a ver si le podemos sacar un poco la grasa de lo que vendrían a ser los mangos. Para ponerlas en el tablero y que queden ya. Tengo pensado modificar un poco el tablero. Porque tengo varias unidades que por ahí ya forman parte de lo que vendría a ser la colección, llamémosle, si bien la sucede y qué sé yo, pero bueno, también tengo una vitrina, algunas unidades, por ejemplo un juego de Francesa Cirega, que las he mostrado acá en el canal. Vi los videos cuando buscaba, pues tengo varias tarjetas de memoria, cuando buscaba los videos que les mencioné hace un ratito, los que desarrollé hace 2021, 3 años. La primera temporada del canal. Cambia, la verdad que limpiándola, bueno. Tengo, entre paréntesis, la deben haber visto, que miran todos los videos. Hace un par de años logré comprar de la mano de un pibe que compraba herramientas Baco, bueno, no sé, tenía contactos y la posibilidad quizás de salir y ofertar. Había comprado en aquel momento en una ferretería que estaba cerrada un tablero Baco con las llaves y las pinzas. Claro, se había extralimitado en sus gastos. Había puesto en juego la plata del alquiler, me acuerdo, el muchacho este. Antes de la pandemia. Había puesto en juego la plata del alquiler. Bueno, pensó que le iban a salir algunas situaciones, no le salieron. Más o menos lo que nos pasa a todos, que especulamos con que la semana que viene se cobra tal cosa, después por ahí no pasa. Bueno. Claro, la esposa lo quería matar. Y entonces tuvo que vender. Porque también compró relativamente barato. La esposa lo quería matar y tuvo que vender las unidades que por ahí no le despertaban tanto afecto o que ya tenía. Entonces, bueno, lo que yo le compré fue una pinza universal de 8 pulgadas, de esas. O sea que tengo una nueva. Está en la caja de herramientas importantes. Herramientas importantes para el taller, para uno. La puse ahí y no la usé. Le saqué el cartoncito azul y bueno, quedó ahí. También tengo una Baco 72, una Baco 71 y llaves de 2 bocas y estriadas de esas tengo bastante. No es tan difícil conseguir de esas igual. Algunas medidas sí, es imposible. Pero bueno, como siempre. La que más se va a conseguir, a veces me siento el mudo, siguiendo la conversación desde allá atrás. La que más se va a conseguir es la 7 octavos 1316. La verdad que nunca tuvo un uso tan imperioso y hay por todos lados. Estriada de 2 bocas. Pero no se utilizan. Y otra que hay acarrada, de cualquier marca, es la 3/4 2532. 3/4, bueno, por intersección con la 19 se puede utilizar, pero el lado de 2532 la he utilizado en el armado de algunos motores, en los tornillos de distribución, los bulones de distribución, ya sea bulón del árbol el engranaje del árbol de leva o el engranaje del cigüeñal que va montado con la polea o detrás de la polea. Ahí la cabeza es de 2532. También está el que dice, y por ahí era 20. Y bueno, pero la de 2532 entraba mejor. O sea que eso indica que era 2532. Indistinto de que el auto sea americano, europeo.
a veces algunos componentes de los motores vienen una parte en milímetros, otras en pulgadas. Es así. Después, los bulones a veces no son tan fieles. Por ahí esas décimas de diferencia hacen que entre una llave que no era. Pero bueno, nada, es así. No todo es tan exacto como quizás nos gustaría algunas cosas. Eso obligaría a tener más llaves, porque muchos la 7/8 la zafan con la 22, o tienen la 7/8 y zafan la 22. Y así, o sea, son cuestiones. Bueno, la vaco. No sé si mejoró mucho, pero la verdad que se merecía una puesta en valor, porque herramienta querida, herramienta que ha trabajado muchísimo. Al verlas quizás castigadas, muchos aprecio no le sienten, pero es una herramienta linda. Tendría que hacer lo mismo con los alicates. Probablemente lo haga en otra charlita, porque se va a hacer largo. Yo sé que me perdí unos cuantos minutos del principio, hablando de temas, pero bueno, amerita. Amerita porque si no, después quedan las cosas al pedo. Cuando hay que decirlo, hay que decirlo. Están los que dicen, y yo la verdad que del canal que vos decís no me canso, la verdad que es espectacular. Y sí, no te cansás, pero no porque sea malo el canal. O sea, no estoy diciendo que sea malo, la verdad, ya me es indistinto. No te cansás porque el tipo sube un video cada 15 días de 5 minutos. Entonces, siempre está bien. Ya está bien. Un tipo como yo que te sube media hora por día como mínimo. Y te cansa. Te rompe las pelotas. Pero bueno, nada, qué sé yo. Hay gente que le gusta, hay gente que lo mira como si fuese un programa de televisión. Y a esa gente es a la que va orientada las charlitas. Sería fácil, no sé, hacer una charlita por semana. Genial. Lo que vamos a hablar son X cosas. Listo, pero no es mi esencia. No, yo quiero este formato. Y al que no le gusta, no le gustó. Ya está. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se pierde? Es como los que van a protestar contra McDonald's. Le van a tirar piedra a McDonald's. No compré la hamburguesa y ya está. ¿Qué problema hay? Pero bueno. Me daba risa porque uno me llama tío. El tío demente. Un muchacho me dice, tío Tano. Claro, el tío que todos querían tener, el loco de la familia. Pero también están los que dicen, Tano, cuánta sabiduría en tus palabras. Mejoró. Para hacer una limpiecita de 5 minutos, la que quiero mejorar es esta, que es una unidad bastante interesante para mí. Y
Bueno, quedó bastante mejor, o sea, esto no es un pulido. Algún día me voy a poner a pulir a espejo las pinzas. Lo que pasa es que algunas no venían pulidas a espejo. Venían, no digo pavonadas, pero oscuritas. Esta es una Taurus. Ahí le toqué con el cepillo, ya sé, pero bueno. El segmento de corte, la verdad, era chico y cortaba poco. No era demasiado funcional, llamémosle. Pero bueno, era la que había y la verdad que estos manguitos, estos grip, eran lo que le daban toda la presencia a la pinza, porque este estilo, y no creo que lleguen a ser los Isolit, no creo que sean los Isolit. Estos grip de la marca Isolit marcaron una época, los que nos gustaban las herramientas de chicos, todos vimos esas, las con mango color marrón, eran clásicos. Venían en la York, venían en Mondial. Las de Mondial eran muy parecidas, tengo dando vuelta un par de Mondial. Eran muy parecidas, pero en un acrílico rojo o bordó y más duro. No tenía tanta flexibilidad, se terminaban rajando los mangos de... Bueno, esta sí, es una Monviso, 6 pulgadas, oxidada, como pasa acá. Aislación 15.000 volt, dice, que no sé con qué norma lo habrán medido. Pero bueno, es una pincita linda que se caracterizaba por venir con estos grip, pero rojo. Monviso era rojo. E incluso ahí tengo un jueguito casi completo de Monviso rojo pero acrílico. Rojo pero acrílico. Bueno, la hemos mejorado bastante. Bueno, ahora que ya comenté lo que quería comentar, aprovecho a mandarle un saludo al querido Gregorio, al querido Miguel, al querido amigo Adriano, Zapito, Cobursa, Gastón Montenegro, que no tienen nada que ver con esto que yo estaba comentando, el querido Tito, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, bueno, los amigos Nico, Eugenio, CF, Servicios Eléctricos, lo estoy diciendo de memoria, capaz que la invoqué, capaz que no, pero el muchacho se llama Cristian Flores, por eso CF. El amigo Forfalcon, Forfalcon. Yo tengo un problema con Ford, pero no es contra vos, amigo Forfalcon. El querido Almafuerte. Montón de amigos que están desde siempre acá.
verdad que tenía ganas de darle una pequeña puesta en valor a estas unidades importantísimas, pero claro, hace años que están colgadas ahí, o un poquito más allá, y claro, se oxidaron de una forma. Quiero que sepan que el juego Monviso que tengo está en óptimas condiciones. Los juegos que tengo como a modo, no digo colección, pero que son herramientas funcionales que fueron. Y después tengo algunas que las he ido comprando, si bien ya tenía una en uso, pero para que vaya quedando. Siempre desde chico soy de la idea de comprar dos. Una para usarla, otra para que esté abajo en el tablero. Pero, bueno, a veces no podía comprar una, el tipo quería comprar dos. El amigo Martín Cortese, un maestro también, gran persona. El amigo Rubén, el amigo Manuel, Alejandro de España, Alejandro Alteiro. Grandes personas. Pero no grandes personas porque me digan todo que sí. Grandes personas porque son nobles. Son nobles. No me calienta que es lo que miren. O sea, pueden mirar todos los canales que hay. Me da lo mismo, incluso a sombrerito. Pueden mirar, me da igual. Uy, se me está ensuciando ahí. Me da igual. El tema es la traición, loco. Acá me vienen de amigos, genio, esto, lo otro, hablamos por privado, te asesoro de algunos temas. Vas allá y decís, no, porque es un gil envidioso, que esto, que lo otro. Bueno, loco. Vos también, infomercialista, sabés quiénes son y quiénes no. Gracias, abrazo, gracias, abrazo. Está bien, gracias. Otra que mejoró sustancialmente. De vez en cuando vieron que limpio las llaves, o sea, cepillo las llaves, cepillo las pinzas. Porque tengo herramientas y controlarlas y cuidarlas a todas cuando uno está en el uso y en el desarrollo de tareas es difícil, no es como que uno las puede tener envueltas, qué sé yo, protegidas de la humedad. En una época trabajaba acá adentro con desoxidante fosfatizante. Los gases me oxidaron un montón de herramientas. Está bien que hay que utilizarlo en ambientes al aire libre, ventilados, un montón de cosas que, como es mi costumbre, no seguí el protocolo. Pero bueno, qué sé yo, me oxidó un montón de herramientas. Eso a lo que voy, que si uno no las colecciona, y no estoy hablando mal de nadie, si uno no las colecciona y las tiene por ahí ya jubiladas, pero en contacto con las de trabajo y demás, es difícil seguir
protegiéndolas, cuidándolas, limpiándolas. Bueno, ha mejorado bastante la oxidación. Vamos a empezar a limpiar un poquito más en detalle los mangos. Sacarle la grasa, que por ahí se junta en lugares poco convenientes, ¿no? Tendría que parar para hacer esto, pero bueno, está más lindo para hablar. Si no, es como que se ve la cabeza del tipo. Estaba leyendo en los comentarios, un amigo me preguntó si conozco las herramientas de la marca El Abuelo. Tengo algunas herramientas, entre ellos este destornillador que me acordé al momento de agarrarlo, de tu comentario. Voy a hacer un videito de la marca El Abuelo. La verdad que no son herramientas que me hayan dado grandes satisfacciones, sacando algunas unidades, pero bueno, qué sé yo. Era algo nacional, de calidad, relativa calidad, económicas, dentro de lo que era el segmento nacional, ¿no? Lo que más resultado me dio en una época eran las cintas de destapar cañerías, que con el tiempo bajó un montón la calidad, no duraban más que una destapación algunas. Está bien, está orientado a tipos de departamento que por ahí destapan la cámara pileta del baño, bueno, alguna cosita, pero hay algunas un poco más grandes, también de la marca El Abuelo, que a mí no me dieron resultado. Un resultado tan perdurable en el tiempo. Después tengo cortafierros, marca El Abuelo, cinceles, que vendría a ser lo mismo, pero los cinceles por ahí se caracterizan por ser un poquito más chicos. Aprovecho y le mando un saludo al amigo Nico Escarone, un amigo de acá del barrio, gente que yo quiero mucho. Lo nombro siempre porque es un testigo fiel de todas las cosas que yo cuento. Y el padre, Gustavo, maestro, gestor de los de antes, no había margen de error. Si el tipo presentaba un trámite, salía. Se ocupó de todas las compras que hice, todas las ventas que hice, se ocupaba Gustavo. La verdad no iba ni siquiera a hacer la verificación policial. Me mandaba un verificador al taller y chao, se acabó. Está bien, salía unos pesos más, pero yo para los trámites no sirvo, la verdad que no sirvo. Y bueno, falleció, la verdad que falleció, un hombre joven, vital, bueno. Estaba atravesando algunos problemas de salud, la verdad. Un dolor en serio. A veces me duelen más pérdidas en amigos, conocidos, que
lo que fue mi familia propiamente dicha, que pasó por ahí sin pena ni gloria. Lo he comentado en alguna oportunidad, pero en febrero, para los que dicen, ¿tenés madre biológica? Tuve, porque yo me crié con mi abuela, ya todo eso lo saben. Tuve hasta febrero de este año. No teníamos esa relación madre-hijo, pero bueno, era como una hermana mayor que yo apreciaba mucho. Y nada, atravesó una enfermedad durante un año, los últimos 6 meses bastante complicada, bastante limitada en cuanto a sus capacidades generales, los últimos 6 meses postrada. Y bueno, falleció en febrero, creo que el 3 de febrero o el 1 de febrero, por ahí. Nada, hice la charlita como siempre, no necesité comentarlo, pero bueno, llegados los comentarios, a veces la gente pregunta y va más allá de la cuenta, ¿no? O sea, y es el lugar que uno les da, porque si yo no hablara de nada de mi vida, difícilmente harían esas preguntas, ¿no? Pero bueno, la Irimo, con bastante uso, no se ha oxidado, eso habla bien del acero. Le vamos a pegar una limpiadita a lo que es los mangos, porque al trabajar con aceite y esas cosas, ustedes vieron cómo es. Hoy me reía con el comentario del amigo Cronos, pues lo citó al muchacho este, y nada, me río de la anécdota, no de nada. Y lo nombró bien. Yo me acuerdo que lo debo haber saludado en 3 videos de aquella época, qué sé yo. Comentaba, yo no me acuerdo si sabía que tenía canal, pues la verdad, después me avivé que apretando ahí te lleva a ver si el tipo... y las 3 veces que lo saludé mezclé las letras. Vieron que son 3 letras en orden, bueno, las mezclaba y nada, me equivocaba. Nada, cosas que pasan. Sacando la calidad de la filmación de esos años, que la tecnología ha evolucionado mucho y hoy en día esta cámara de un teléfono prácticamente tranqui, tiene otras resoluciones. Más, yo cuando subo los videos me dicen HD, SD. Esos videos estaban hechos con un celular mucho más elemental que el que estaba utilizando para realizar las charlitas antes de imagínense. Pero bueno, ¿no? Los conceptos básicos de reglamento están todos. Cómo se va a armar un bastidor, qué colores reglamentarios usar, qué circunstancias pueden pasar. Y decidí subirlo porque cualquier cosa que yo haga de ayer en adelante a perfecto reglamento, iban a decir, sí, si te tuvimos que enseñar nosotros. Es un pensamiento un poco obtuso, que un tipo que tiene sus estudios le tengan que enseñar algo en un comentario, ¿no? Pero bueno, no es soberbia. Estamos hablando de un oficio. Nada, como lo conté, hoy en día una visita a un domicilio sale 30 pesos. Esta chica, tenía la mitad. Le hice el trabajo, forma satisfactoria, cobré la mitad. Me quedaba de paso, tenía las herramientas justas, no es que vine al taller, agarré pinzas, bueno, pinzas tenía, pero me refiero al Proficheck, no sé, amperométrica, al tester, que era al pedo, pero al divino botón, perdón. Estoy un poco eufórico y nada. A veces uno dice palabras que no están en el léxico. Pero bueno, si yo voy con todo el circo, te tengo que cobrar lo que corresponde. Y ahí te llevo cable, para lo que dicen, son 50 centímetros de cable. Sí, ponelo vos. Es así, está bien. También están los que dicen, porque lo dijeron, cuando haces el cortando cable gastás más de 2 metros. Y bueno, es mi cable. Yo lo gasto en lo que quiero. Me hacen reír porque ahí, bueno,
Ya veo los comentarios. Che, yo me voy del canal. Primero porque el tipo nos echó, le dijo que nos da lo mismo. Después porque es un maleducado. Y segundo porque... Y tercero porque nada, ¿viste cómo es? Siempre está faltando el respeto. Y bueno, siempre está hablando de lo mismo. Vendrán otros que les gusta, que también se irán. O sea, esto es así. ¿Usted qué se creen? ¿Que los programas los miran todo el mundo? Siempre. Si no, todavía estaría Bonanza, o Sábados para la Juventud, o Domingos de la Juventud, o El Club del Clan, o no sé, tantos programas que quizás uno vio. A mí, el aburrirme con un determinado contenido, sacando YouTube, me pasó con Bonanza. Bonanza yo era el fanático número uno. Es más, en mi edad adulta lo he visto en cable cuando estaba. Y he comprado los DVD y bueno, después en YouTube los puedo ver ahora si quiero. Pero en su época, en mi infancia, cuando los daban, el tema era que siempre iban a tomar Ponderosa. Iban a tomar Ponderosa hasta, pongámosle que lo daban a las 8 de la noche. Hasta 8:30 iban a tomar Ponderosa. 9 menos cuarto atacaban. De 9 menos cuarto a 9 se resolvía todo, volvían a Ponderosa, no pasó nada. Lo ves una, lo ves dos, lo ves tres, lo ves cuatro, a la sexta, sí, la van a recuperar. Se estaban para morir. El señor Cartwright, Adam Cartwright, Joe Cartwright, lo estaban por colgar. No lo van a colgar. Es el protagonista. Pero bueno, es así, forma parte de eso. Capaz que yo estoy haciendo una lectura de la situación que ustedes dicen, no, este tipo está loco, como es de costumbre. Después le sumo los comentarios de los duendes, que es verdad que existen, acá hay duendes. Estuve así de verlos, se sienten, se escuchan. Pero bueno, eso confirma lo que dicen muchos, ¿qué va a hacer? Pero ya ustedes vieron que cuando yo ya largo todo lo que quería decir, después ya no toco más el tema. Hay casos acá que he tenido disputas, quilombos, problemas y después pasó. Y son gente que ya no vuelvo a mencionar. Pero tampoco ayudan los comentarios. O sea, decir que yo tengo envidia o que no me conoce, están equivocados. Sin querer, en ese video que subí, lo estoy mencionando bien, porque en aquel momento estábamos bien, desde el año 2021. Y creo que el que se comunicó conmigo fue él. Yo no recuerdo haberlo buscado para nada, loco. Con buena onda, todo, pero el que se acercó fue él. Después no le convino seguir una relación, no digo de amistad, porque hay que cultivarla mucho, pero no le convino. Un tipo que tiene quilombo con un tipo que es amigo de él. Estamos hablando de Alejo, de Panchejo. Un tipo que va contra Rucci, tiene amistad contra Rucci, pero no voy con Rucci porque quiero. Se me rompieron las herramientas. ¿Qué querés que te haga? O sea, podría haberme callado, sí, pero no era ser leal. No era ser leal. Así que bueno, nada, gente. Como les pedí al principio del video, los que no quieren estar, váyanse. Váyanse tranquilos. No hay culpa, no hay nada. O sea, quieren dejar un testamento así antes de irse, háganlo. Acá nunca corrió la censura, al contrario. Mi historia de vida, mi vida nació, llegué al mundo en el lugar que llegué al mundo por culpa de la censura, la dictadura. Acá eso no se va a ver nunca. El que quiera comentar puede comentar lo que quiera. Traten de no pegar golpes bajos, pero después, dentro de lo permitido, digan lo que quieran. Estuve viendo al amigo Gregorio sacando el carburador. Creo que tiene pensado desarmar todo el 125. La verdad que es una lástima, es un pecado, porque encima único dueño, desde 0 kilómetros, titular obviamente, debe tener todos los papeles, original.
es lo que buscaría cualquiera que quiera restaurar un autito y se encuentra con cada banana, con titular, andás a ver de dónde y en qué estado. Y nada, bueno. Pero ahí, amigo, tenés para hacer un montón de contenido. No te digo ilimitado, pero 50 videos podés sacar seguro. Empezás, sacar el electro, la tapa de cilindro, la leva, las levas, pues viene con biálvero, es motor biálvero, dos árboles de leva, uno de escape y uno de admisión, para los que por ahí. Empezás a despiezar eso, hasta los pistones, podés vender el cigüeñal, tenés para hacer contenido para rato. Es más, creo que va a mutar a mecánica tu canal. Categoría automóvil. Está interesante y la verdad que es una lástima, pero habría que ver cómo está el tema de la chapa. Fiat siempre se caracterizó por ser débil. Y en esa época quizás no tanto. Habla de que es modelo 86, en esa época eran todavía duros. O sea, venían con proceso de cataforesis. En otra época, en la década del 90, querían buscar una obsolescencia programada y no le hacían proceso de cataforesis. Entonces se pudría y los autos se partían como una banana. Me pasó a mí en un regata 85, pero no modelo 85, modelo de fabricación 85. El auto era modelo 94. Se me partió al medio. Un día voy a contar esa anécdota. No sé si es cómica, pero se me cortó, se me partió el auto a la mitad. Me venía teniendo con el varillaje de la caja, la brida de escape y los caños que unían la cola con la trompa, los caños de freno y el techo, que hacía así. Cuando dejaba de acelerar, hacía así. La verdad, podía usar segunda, cuarta y marcha atrás, pues me andaban los cambios para atrás nada más, después de esa situación. Para adelante, lo podría haber arreglado, lo podría haber salvado, sí, podría haber hecho un millón de cosas, todavía lo tendría. Pero bueno, estaba con 3 Coupé Torino, estaba naciendo por nacer mi hija, Lucianita, estaba haciendo mi casa, la que vivo ahora, estaba haciendo la casa de las nenas, que bueno, después vino Jovi también. Estaba hasta arriba, lo que menos podía era parar los coches, necesitaba que algo ande económico, y el tipo cumplió. Que fue la época que yo comenté que con Calderita se rompió el auto de él, yo andaba con Astorino, y dejamos medio en banda a un arquitecto que era un pibito amigo, la familia era amiga. Y yo la obra la cumplí, la terminé solo, con la ayuda de él, y con alguno que me ponía de los que había ahí trabajando en lo que era Steel. Pero bueno, fuera de tiempo, qué sé yo. Cosas que pasan, situaciones en las que por ahí uno queda mal. De hecho, al perder un cliente perdí, como dije en aquel momento, 15. Porque venía la prima, el primo, el tío, la tía, el abuelo, la abuela, clientes que me llamaban por cualquier cosa. Y bueno, eso dejó de pasar. Gente, tengo para hablar un montón de cosas. Sacando esto, ya está, el tema se agotó un poco. Tengo un montón de cosas para contar, pero ya estamos en bastante. Y nada, después cuesta subir y no lo miran. Entonces, nada, lo mandamos así. Saludos a los amigos Tito, Cobursa, Zapito, Gastón Montenegro, Adriano. El fan club anda dando vuelta, pero no sé, For Falcon, como dije, Almafuerte, Cronos, montón de amigos. El amigo Miguel, que hace unos días no comenta, Gregorio, querido, está el amigo Manuel, bueno, montón de amigos que están siempre, Rubén, Alejandro, Edgardo, Eugenio, los Pablos, como dije, pero bueno, lo remarco porque si se quedaron hasta acá, vale la pena saludarlos. Saludos. Nos vemos mañana. No creo que ya suba otra cosa, pero mañana nos vemos de nuevo.